Sí, otra vez estamos de vuelta con este interesante tema. Vamos a seguir mostrando elementos de la forma en cómo se cuantifica la pérdida del poder de compra de nuestro dinero derivado de los procesos de aumento de los precios. Para lo cual ahorita vamos a dar una explicación de lo que corresponde a la tasa de inflación y lo que corresponde a otro concepto que es la actualización monetaria. Bueno, empezando con la tasa de inflación, esta tasa de inflación, bueno, nos permite saber la cantidad por unidad monetaria que nosotros tendríamos que incrementar, ¿sí?, por cada unidad monetaria que nosotros utilizamos en el periodo base de cálculo para poder actualizar el poder de compra de nuestro dinero. Porque como habíamos mencionado, el aumento de los precios hace que ese poder de compra de nuestro dinero se pierda. Entonces nosotros tenemos que saber cuántos recursos más tenemos que destinar para poder recuperar esa pérdida del poder de compra que los procesos de aumentos de precio nos han hecho perder. Bueno, empezamos con la tasa de inflación. La tasa de inflación, para su cálculo, pues requiere precisamente el índice nacional de precios al consumidor, por eso fue la necesidad de que previo al cálculo de la tasa de inflación se explicara este concepto. En los videos anteriores nosotros encontramos el índice nacional de precios al consumidor para dos periodos, ¿no? El primero fue de 2 y el segundo fue de 2.6. Cabe hacer destacar en términos temporales que nosotros vamos a calcular las tasas para ejemplificar la tasa de inflación. Vamos a calcular en base a este ejercicio que hemos estado utilizando la inflación para dos periodos. En este caso, los dos periodos, y vamos a considerar el año base de cálculo como el periodo cero. Y cabe hacer la siguiente mención. Para términos del periodo cero, que es el año de cálculo, nosotros podemos considerar un índice nacional de precios al consumidor para el periodo cero, que en este caso es una unidad monetaria. Que esta unidad monetaria es la que nos sirve de referencia, ¿sí?, para darle interpretación a estos dos indicadores. Que, como se había mencionado, este indicador lo que me dice es que por cada unidad monetaria que yo dedicaba para hacer la compra de la canasta básica en el periodo base de cálculo, ahora en el periodo 1 tengo que dedicar 2 unidades monetarias y en el periodo 2 tengo que dedicar 2.6 unidades monetarias. Bueno, ahora, procediéndolos con los cálculos, si yo pretendo calcular la tasa de inflación para ese primer periodo, pues simplemente tengo que hacer este sencillo cálculo aritmético. Tengo que calcular el índice nacional, hacer la resta entre el índice nacional de precios al consumidor para el primer periodo de cálculo menos el índice nacional de precios al consumidor para el periodo base de cálculo, dividido entre el índice nacional de precios al consumidor para el periodo base de cálculo. Si nosotros hacemos este cálculo, pues simplemente nos encontramos con que me voy a quedar con que la tasa de inflación para ese periodo de tiempo fue de 1 unidad. ¿Sí? Que si nosotros lo llegamos a lo multiplicamos por 100, pues nos hablaría de un aumento inflacionario del 100%. Cosa pues que es muy bien reflejada por el indicador, pues hubo una duplicación de los precios, ¿sale? Por cada unidad que yo dedicaba en el año de cálculo base para comprar una canasta básica, ahora tengo que destinar un peso más, o sea, tengo que destinar el 100% un 100% más para poder recuperar el poder de compra. Entonces, eso es lo que se refiere al indicador inflacionario para el primer periodo de tiempo. Posteriormente pasamos al cálculo de I2, que en este caso es lo que consideraremos el indicador inflacionario
para el segundo periodo de tiempo. Entonces, calculamos I2 de una manera similar. En este caso vamos a tomar como referencia la diferencia entre el índice nacional de precios al consumidor 2 del segundo periodo menos el índice nacional de precios al consumidor 1 del primer periodo dividido entre el índice nacional de precios al consumidor 1 del primer periodo. Si nosotros hacemos esas cuentas, pues vamos a obtener el siguiente resultado. El indicador del segundo año es 2.6 menos el indicador del primer año es 2 y lo dividimos entre 2. Si hacemos estos cálculos, pues nos va a quedar que tenemos que dividir 0.6 entre 2, lo cual nos va a dar el siguiente resultado. Obtenemos 0.3, ¿sí? En términos unitarios significaría que para poder yo recuperar el poder de compra que tenía en el primer periodo, ¿sí? Tendría que destinar 30 centavos de unidad monetaria, ¿sí? Para poder recuperar ese poder de compra. Si esto yo lo multiplico por 100, pues hablaríamos de una tasa de inflación del 30%. Entonces, de esta manera hemos calculado las tasas inflacionarias para el primer periodo y para el segundo periodo, donde podemos ver claramente que este indicador nos dice que en el primer periodo la inflación fue mucho más alta, ¿sí? Porque en el primer periodo fue del 100% contra una inflación del 30%. Bueno, estos esquemas inflacionarios, pues, obviamente son nada más de ejemplo, son esquemas hiperinflacionarios, porque si nosotros actualmente vemos las cifras oficiales, pues las tasas inflacionarias son del 3-4%. Esto más bien representaría un escenario de hiperinflación. Pero bueno, sigamos con la explicación. Entonces, estos indicadores ya me están diciendo, ¿sí?, cómo se está comportando la inflación en 2 periodos consecutivos. Ahora entramos a la parte de actualización monetaria. ¿Cómo se hace un proceso de actualización monetaria? Una vez que ya tenemos los indicadores inflacionarios, para poder actualizar el poder de compra de nuestro dinero, tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, nosotros sabemos que si nos paramos en este periodo, en este instante del tiempo, si nosotros nos paramos en ese instante del tiempo, sabemos que lo que antes comprábamos con una unidad monetaria ya no nos alcanza. Es decir, lo que antes, para poder comprar lo que antes compraba con una unidad monetaria, en el primer periodo de tiempo, ahora le tengo que dedicar la unidad monetaria más, ¿sí?, la cantidad que me permita recuperar ese poder adquisitivo. Es decir, lo que antes yo compraba con 1 peso o con una unidad monetaria, ahora tengo que dedicarle 1 más I1 para poder comprar la misma cantidad. Eso correspondería a un proceso, una actualización monetaria, ¿sí?, al primer periodo. Entonces, ahora requerimos 1 más I1, que bueno, en este caso, si ya nosotros ya vimos cuánto valía I1, pues lo que nos diría es que ahora tendríamos que destinar 2 unidades monetarias. Ok. El siguiente paso, como nosotros ya queremos actualizar el poder de compra al segundo periodo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, referirnos. Ahora, si yo ya actualicé mi poder de compra, es decir, yo ya cuento con 1 más I1 para comprar,
después de que hubo un aumento de precios entre el periodo 1 y el periodo 2, ¿sí? Ahora yo tengo que destinar otra cantidad extra para poder recuperar el poder de compra que he perdido por el aumento de precios. Entonces, ¿qué sucede? Que antes, si pensamos en pasar del periodo 1 al periodo 2, lo que antes compraba con 1 más I1 o con 2 pesos, ¿sí? Ahora tengo que destinar esta cantidad, ¿sí? Más otra fracción de la misma, ¿sí? Otra fracción de la misma para poder recuperar mi valor de compra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en términos numéricos, yo en el periodo 2, yo con 2 unidades monetarias, yo ya había recuperado mi poder de compra, pero al haber transcurrido otro periodo más, pues tengo que destinar 2 unidades monetarias más otra fracción de estas 2 unidades monetarias, que esta fracción sería 2 por punto 3, ¿sí? Para poder recuperar mi poder de compra. Tenemos dos visiones de la actualización monetaria, una en términos generales, que habla de la tasa de interés, y otra en términos del cálculo numérico que estamos realizando. Si nosotros hacemos un procedimiento algebraico, nosotros podemos concluir que para actualizar el poder de compra en estos periodos de tiempo basta con multiplicar estos dos factores. Que bueno, si nosotros multiplicamos estos dos factores, pues en términos numéricos, pues sería hacer esa cuenta. Que precisamente si nosotros hacemos esa cuenta, pues nos da 2.6, ¿no? Que pues coincidentemente, pues esto nos da el índice nacional de precios al consumidor del segundo periodo. Ok, entonces, pues, ¿qué conclusiones podemos obtener de esto? Bueno, la conclusión que podemos obtener de esto es la siguiente. Si de manera general yo no considero únicamente 2 periodos de tiempo, sino que supongamos que nosotros quisiéramos calcular la inflación por más periodos. Por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos calcular la inflación para 4 periodos de tiempo, teniendo el periodo base 1, 2, 3, 4. Nosotros tendríamos que calcular para cada uno de esos periodos de tiempo una tasa de inflación. En este periodo tendría la tasa I1, en este periodo tendría la tasa I2, I3 y I4. Entonces, si yo quisiera encontrar la actualización monetaria de una unidad monetaria en el momento base de cálculo al final del periodo 4, pues simplemente tendría que hacer la multiplicación de estos factores y esto me permitiría inmediatamente conocer esa actualización monetaria. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos calcular la actualización monetaria de un peso si conocemos los índices inflacionarios. Estos índices inflacionarios institucionalmente están dados, o sea que nosotros nos podemos dirigir a los bancos centrales o a las instituciones gubernamentales y estos indicadores son calculados, o también podemos recurrir a los índices nacionales de precios al consumidor, que también son datos oficiales, y haciendo estos sencillos cálculos por poder obtener esos factores que nos permiten actualizar el valor de compra de nuestro dinero. Y bueno, pues con esto concluimos la parte de cómo nosotros podemos actualizar el dinero. Y pues muchas gracias por su atención y espero verlos en otro video. Gracias.